Hola a todos, bienvenidos a Radio Oso. Hola Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, continuamos con el ciclo de películas ganadoras de los Oscars. Empezamos con la primera, el primer premio y vamos ya al segundo premio a mejor película. En 1929, Melodías de Broadway fue la ganadora. Empezamos, como estamos haciendo con este ciclo de Oscars, por un breve resumen de qué pasó ese año para que tengamos el contexto. Se publicó, por ejemplo, la novela de Ernest Hemingway, Adiós a las armas, El ruido y la furia de Faulkner, Cosecha roja de Hammett. El premio Nobel fue para Thomas Mann. Se hizo la película Un perro andaluz, Los cuatro cocos de los hermanos Marx. Eh, Aparece la primera historieta de Tarzán, por ejemplo, la primera historieta de Tintín también, la primera historieta de Popeye, es como todos estaban metiendo nuevos personajes a sus periódicos. Se hace la primera liga de fútbol española. Se crea la Ciudad del Vaticano. Sucede la matanza de San Valentín de Al Capone en Chicago. Herbert Hoover es el presidente de Estados Unidos. Está la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Diego Rivera y Frida Kahlo se casan. Alexander Fleming descubre la penicilina, Dios mío. Muy importante, Nacen, muy importante. claro, claro. Nacen Sergio Leone, Martin Luther King, Gene Simmons, Milan Kundera, Ana Frank, JFK, Yasser Arafat, Bud Spencer, Michael Ende, Grace Kelly y muere Wyatt Earp. O sea, para que tengamos un poco de contexto, ¿eh? O Sí, sea, claro, esto es muy interesante. Has dicho que muere Wyatt Earp, porque hay una cosa muy interesante, que el western, claro, en años anteriores se ha hecho western, casi todo en cine mudo, pero muchas veces los protagonistas de los westerns, Wyatt Earp, Doc Holliday, Billy el Niño, todos Buffalo Bill sobre todo, Buffalo Bill, podían hacer la película, podían haber hecho la película de sus propias vidas, porque estuvo conviviendo realmente muchísimo tiempo el cine con las leyendas del oeste. De hecho, por ejemplo, tú mismo lo has dicho, que empiezan a salir muchos personajes de cómic. Eso es porque el periódico tiene muchísima importancia. Hay que pensar ya no en el resto de Europa, que también, sino en Estados Unidos. El periódico tiene muchísima importancia porque es una extensión muy grande. Aún Estados Unidos no está configurado tal y como acabaría siendo configurado. Hay que pensar que Estados Unidos es una, es una, es una nación bastante joven, o sea, en este año no tiene casi ni 100 años, o sea, tiene ciento y pico años, no es muy mayor, ¿no? No hace muchos años que está Estados Unidos. Y entonces, para relacionarse, para poder hablar, eh, empezará a aparecer el telegrama y el teléfono, pero seguirá habiendo unas extensiones tan grandes que para que lleguen las noticias muchas veces será el periódico, porque realmente no había telegramas en todos sitios, la radio aún no estaba, que la escuchaba todo el mundo, porque había problemas de comunicación, entonces el diario, el periódico tendrá muchísima importancia. De ahí la proliferación de los diarios, ¿no? De los diarios, las tiras cómicas, etcétera. claro. Sí, sí. Bueno, pues eso. Vamos a hablar de melodías de Broadway o la Claro, melodía de Broadway. hay un hecho también muy importante, que yo creo que es el Ujú. más importante. En el año 29 hay el crack del 29. Sí, sí, pero esta película es anterior. Esta se estrenó en Sí, febrero de ese año, o sea que todavía el crack del 29 fue en octubre, así que sí, esto pero quiero no decir que es. el año del 20, o sea, que para leer esta película nos valdrá mucho porque será el último coletazo
de un optimismo que ya veremos que la siguiente película que hagamos no tendrá este optimismo. O sea, esta es la última explosión de optimismo, de la vida es maravillosa, hay dinero, etcétera, etcétera. O sea, Sí, ese halo que se ve en toda, tú estás viendo la película y hay como un optimismo, ¿no? Aunque la película yo creo que no se puede catalogar como una comedia porque al final no acaba de en sus serlo, pero toques, bueno. ¿no? De humor, sí que Sí, por pero lo me menos refiero, intentan dar punch de estos sí, pero líneas de me estas de... refiero al término comedia como Ujú, más antiguo, ¿no? De que acabe bien, ¿no? Una comedia es algo que acaba bien, por eso se le llama comedia. Eh, sí que tiene lo que tú dices, tiene ese optimismo, tiene esa forma, no, a- es años 20, ¿no? Sigue siendo los famosos años 20, esa locura, ese optimismo sexual, de todo esto, aún lo tiene, ¿no? Esta película, y ujú. ya veremos que es como este año es como se para, ¿no? Se para realmente y ya veremos que ya veremos en las siguientes películas que ese optimismo ya ha muerto, ¿no? Claro, en el capítulo anterior de esta serie de los Oscars hablamos de la primera película en ganar un Oscar, que era una película muda, y que el cantante de jazz le dieron un premio honorífico para sacarlo de la categoría porque era un gran inventazo, ¿no? El premio del Sí, sonido. Y aquí yo creo que bebe mucho de este sonido, ¿no? De decir, vamos a intentar explotar al máximo el claro, sonido, cosas que no se claro, podían hacer antes, ¿no? claro, aquí ya veremos que la estructura de la película no tiene estructura, porque hay que pensar que, La están inventando. claro, de hecho, hay momentos en los que les ponen títulos, siguen poniendo Sí. títulos para explicar lo que va a pasar, porque, claro, hay dos temas muy importantes. Uno es que las películas no tienen forma, porque las fórmulas se modifican completamente. Eh, el cine mudo, todo el bagaje del cine mudo no tiene sentido porque queda carrinclón. Uno de los problemas, por ejemplo, que vemos Bailando bajo la lluvia, ¿no? Que es una de estas películas que te explica muy bien cómo era el cine mudo o cine sonoro, o Babylon también, por decir una eh, más moderna. Ujú. eh, eh, te explica esa diferencia, ¿no? Y aquí justamente, aquí ya veremos que la estructura de la película, cuando estás viendo la película, la estructura te cuesta mucho más. O sea, mm, entiendes más una estructura de, por ejemplo, una película como Nosferatu o Metrópolis o Alas, por citar la película anterior. O sea, la estructura la entiendes mucho más que esta estructura. Tú cuando te enfrentas a esta película te parece rara. O sea, la estás viendo y dices, ostras, y se nota porque aún, claro, están inventando el género del musical. Esta película Exacto. es esencialmente un musical, Ujú. pero no tiene estructura de musical. Tú cuando ves un musical, tú sabes exactamente, perfectamente lo que va a venir, lo falso que resulta que de repente se pongan a cantar. Aquí tienen que adaptar eso. ¿Cómo lo haces? ¿No? Como tú sabes que tiene que haber música, porque es una película en sonoro y quieres hacer una exaltación del sonoro, pero no sabes cómo meter esta estructura. Y eso te va a costar. Y otra de las cosas que tienen el hándicap que yo creo que tienen esta película es cómo, cómo educas al público para este nuevo sistema. Claro. Claro, hay que pensar que mucha gente iba al cine que no conocía el idioma. Claro, estamos hablando de que principios del siglo XX en Estados Unidos llega una cantidad ingente de gente porque es un país que está vacío y se tiene que llenar. Y lo tienen que llenar y justamente vienen de las muchas crisis que hay, persecuciones políticas, persecuciones religiosas en, en Europa. Europa es una Europa que está básicamente en quiebra por la Primera Guerra Mundial, está en quiebra por la salida de la segunda de la Primera Guerra a la Segunda. Alemania está en quiebra, Inglaterra está en quiebra, Francia está en quiebra.
Y hay mucha gente que ve a Estados Unidos como una llegada. Y llegan, y una de las cosas con la cual pueden enlazar con el nuevo país es el cine. Tú vas al cine, hay rótulos, pero no es necesario que los entienda porque normalmente son rótulos muy cortos. O sea, tú puedes ir al cine y puedes acceder al cine porque básicamente es fácil de entender y es mudo. Aquí hay un salto, aquí de repente entra el idioma y, y todo el, digamos, el lenguaje cinematográfico que había se tiene que modificar porque ya no, ya hay actuaciones que se rían de redundantes. Antes ellos tenían que mostrar en el rostro, los actores, si estaban enfadados, si estaban decepcionados, o sea, había toda una pátina de sensaciones que aquí directamente lo puedes decir, ¿no? Ujú. Pues le puedes preguntar directamente, el actor puede ¿Estás preguntar a la enfadada? actriz, claro, Sí. ¿qué te pasa? Estoy muy enfadada. ¿Ah? No, ya está, ya está, ya no necesitas, ¿sabes? O directamente decir, oh, ¿cuánto tiempo hace que viajamos? No tienes que poner un rótulo, ¿no? O sea, y aquí también hay otro problema muy grave que también se tiene que solucionar, que es el sonoro. Al meter el sonoro, hay unas cámaras. Claro, hay que insonorizar las cámaras porque se graba el sonido a la misma vez que las imágenes. Claro, antes daba igual el ruido que hiciera. Directamente, o sea, antes el director que lo hemos visto, ya digo, en muchas películas se ha visto, iba el famoso megáfono enorme, ¿no? Que simplemente era ¿no? Una especie de embudo enorme, que él iba gritando, iba diciendo cómo te tienes que sentir. Más drama, porque claro, da igual. O sea, esto se elimina. Las cámaras de repente tienen que tienen que poner una carcasa, hace que difícilmente se pueda grabar en sonido, entonces tienen que proteger ese sonido y entonces las cámaras pesan muchísimo, apenas se pueden mover, el lenguaje, por ejemplo, todos podemos tener imágenes de películas de cine mudo en el que la cámara subía, bajaba, ¿no? Por ejemplo, recordamos esa, en la película anterior, en Alas, el plano aquel que hablamos, ¿no? Que atraviesa como por las mesas, ¿no? Que pasa por encima, que pasa por las mesas y llega hasta la cara del protagonista que está bebiendo cava, que vemos unas burbujas y todo. Pues esa escena ahora es imposible, porque la cámara pesa tanto que no hay rieles que puedan pararlo. ¿Dónde ponen los micros? Los micros se tenían que poner en un sitio y no se movían. O sea, no se ha inventado lo que después inventaría que es la jirafa. Esa Ujú. especie como de, Y no de siempre se pérgola, no ve en claro, esa que se ve las tomas falsas, mucho, siempre es que se ve en siempre el está ahí, ¿no? micrófono cayendo, ¿no? Pues eso no se había inventado aún. ¿Por qué? Porque el sistema no estaba. Entonces, normalmente lo que hacían era coger los micros y los guardaban en flores, en centros de mesa, en esquinas, y los actores no se podían mover, e incluso tenían la tentación de acercarse, tenían que hacer como un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? De acercarse al micro para Hola, ¿qué hablar, tal? para que estuvieran seguros que le escuchaba, claro. Eso te impide los movimientos de cámara. Y es todo esto, aquí se ve. O sea, tú cuando estás viendo la película, ves que todas estas cosas no están. Es como si de repente el cine hubiera vuelto atrás Ujú. y se hubiera quedado en, antiguo. Claro, por eso aquí habrá también un cambio generacional, un cambio de gente. Habrá mucha gente de Europa que venga, grandes directores que vendrán a dirigir películas, porque el cine en Estados Unidos básicamente era un cine de pioneros. mm, no había tanta técnica. Sí que la había, sí que la ha ido evolucionando, pero no había. Y es la entrada de muchos directores que vienen, europeos, asiáticos también, que llegan y técnicos que empezarán a revolucionar porque realmente Hollywood necesita que vengan innovaciones tecnológicas porque tienen que solucionar un gran problema, ¿no? El sonoro. Entonces, todo este magma de nuevas tendencias, de nuevas cosas, de problemas, también no hay que olvidar el problema económico, o sea, todo este bullicio hace que esta película
y esta gala de los Oscars, o sea, esta entrega de Oscars, sea muy significativa. Ujú. Y por eso ya explicaremos, por ejemplo, también que los propios Oscars también están cambiando, ¿no? De forma de hacerse, porque en principio se hacía de una manera, no funciona y casi se está creando mientras van dando los premios, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? O sea, se inventa el sonido, se dan cuenta que en el cantante de jazz, por ejemplo, en la última canción, las primeras películas con sonido, lo que motiva mucho a los espectadores es los números musicales y dice, oye, pues vamos a poner en vez de alguien que no sepa Claro, hablar, digamos, alguien que sepa cantar, ¿no? La gente de Broadway, la gente de los claro, musicales estos que ya se claro. estaban haciendo en los circuitos estos, Tú, ponerlos a hacer una película, ¿no? Y lo que tú decías, claro, que a las películas lo que se hacía era grabar un vodevil, números. Hay otra candidata a los Oscars que sale Lauren y Hardy, Buster Keaton, que son simplemente como si tú estuvieras en el teatro viendo vodevil, números inconexos. Pero esta es la primera que le dan una historia, le dan un sentido, ¿no? claro, Narrativo a lo que está pasando. claro. Claro, tú, por ejemplo, tú mismo lo has dicho. Se rueda la primera vez una película de los hermanos Marx. Se puede Ujú. rodar una película de los hermanos Marx porque hay sonido. Claro, Porque sí, una de las hombre. ideas era hacer una película muda de los hermanos Marx. La Ujú. estuvieron trabajando, pero vieron que no tenía sentido. Pero de repente la palabra tiene sentido. Ujú. ¿Qué pasa? Que tú tienes que rodar el vodevil, pero no lo puedes rodar de la forma, no lo puedes rodar plano. ¿Por qué? Porque el cine ha avanzado. O sea, ya existe el traveling, ya se ha inventado el traveling, ya lo inventó IFI, hay grandes eh, desarrollos, innovaciones técnicas que te permiten, claro. Tú, todos tenemos en la cabeza al Groucho Marx yendo de lado a lado, Harpo yendo, entrando y saliendo. O sea, esa locura te la tienen que permitir las cámaras que tiene. Entonces, todo es lo que te quiero decir, que todo esto es una Un creación y aprendizaje. de hecho, Ujú. claro, un aprendizaje. Y esta película, por eso cuando la vemos, es lo que quiero reiterar, que esta película, claro, vamos a meter, porque, por ejemplo, el cantante de jazz no es una película sonora, es una Ujú. película muda que Que de tiene un repente canta. numerito. O Sí. sea, que tiene números de música, pero no es una película sonora. No, no Ujú. hablan. Es una película muda que de repente, como si fuera una especie de milagro, él canta. ¿No? Ujú. ¡Ostras! Y toda la gente dice, madre de Dios, de repente el sonido. Y se vendió así, de repente canta la gente. ¿Sabes? Sí, Pero sí. no es una película. Claro, como estructura es una película muda. Y está pensada como una película muda y la estructura todo es una película muda. Esta no, esta es una película todo el rato. Y aquí veremos, por ejemplo, el tema de los diálogos. El tema de los diálogos, que parece una estupidez, no lo es. Porque tiene que ir al teatro. O sea, de repente el referente es teatral. ¿Por qué? Porque tiene que ser diálogos que hagan avanzar la acción y que tengan importancia en sí mismos, Ujú. cosa que antes no era necesario. Antes solo veías a gente moviendo la boca, pero lo realmente interesante era la acción, la imagen. Ahora ya no, ahora los diálogos tienen que ser importantes. ¿Cuán importantes? Esa es la gran pregunta. Es lo que volvemos otra vez, vuelvo a decir otra vez lo de la. Había mucho inmigrante, mucha gente que no entendía el inglés. Entonces, tú no puedes hacer una película básicamente hablada. O sea, no puedes hacer una radionovela en el que se ve una imagen quieta y mucha gente hablando, porque no se sigue mucha gente no seguiría esa película, porque no la entendía o la entendía de forma. No la acababa de entender, no acababa de. También resultaría aburrida. Y lo vuelvo a repetir, los referentes son muy movidos. O sea, de Ujú. repente tú estás, ¿no? Es como si tú has visto Parque Jurásico y de repente la siguiente película que te va te enseñan ¿sabes? Te vas a Waze, ¿no? A un gorila hecho ahí con pastelina, que sí, que es muy bonito y te puedes reír, pero no quiero volver atrás. Dices, yo estoy volviendo atrás, no estoy dispuesto a, a, a ver esto, ¿no? Y es una apuesta que hacen. Por ejemplo, Chaplin no confiaba en el sonoro.
Chaplin dice, esto es una moda, esto no va a funcionar. Como modas han habido, como el 3D, como, o sea, podía haber sido una moda el sonoro, ¿no? Todos recordamos hace unos años todas las películas iban a ser 3D y ya se había muerto el 2D, incluso películas tontas en las que te tiraban cosas a la cara porque viva el 3D. Ahora ya no hay películas de 3D, Ujú. solamente el loco de James Cameron hace alguna, ¿no? Pero el resto no hay películas de 3D. O sea, imaginaos Marvel a 3D. Claro, claro. Marvel para 3D sería perfecto, ¿no? Pero no se está haciendo. Entonces, Mm. corría el rumor, o sea, corría la posibilidad, perdón, de que el sonoro fuera una moda y que desapareciera. Muchos actores y directores no confiaron en el sonoro. Entonces, había que levantarlo y había que hacer la apuesta, ¿no? Y todas estas cosas confluyen en esta película. Por eso, esta película también hay que mirarlo, digamos, con un grado de ingenuidad, pero también no exigiéndole tampoco mucho. Claro, son pioneros y hay que ver Claro, cómo se desarrolla. Ya claro. os digo, ya el spoiler es que fue un éxito, ¿eh? O sea, Sí, los sí, claro. compositores, por ejemplo, de estas melodías, Nacio Herb Brown y Arthur Freed, cobraron solo, digamos, $250 a la semana, pero ganaron 500.000 en regalías, porque es que todo el mundo lo fue a ver, porque Claro, es eso, se están inventando el lenguaje, como tú dices, ¿no? claro. Claro, Ah, no para ver música, claro. ¿no? Claro, es la tentación rápida que tienes. Ujú. Porque ya te digo, el diálogo, de repente, fíjate, si fijaros es así, que llaman a... Tú mismo has citado a Faulkner. Faulkner llaman a Faulkner, llaman a Marlowe, o sea, a Raymond Chandler, llaman a... No para esta película, pero para No, no, Hollywood, pero ¿no? quiero decir, claro, Sí, sí. de repente, necesitan guionistas. Buenas historias, buenos Claro, diálogos. necesitan y sobre todo buenos diálogos, Ujú. porque de repente, claro, las películas, esto o sea, a día de hoy eh, sigue teniendo el mismo problema. Hay películas discursivas y hay películas que avanzan con el diálogo. Eso es muy importante. Una película, eso lo sabemos todos, de repente tú estás viendo una película y cuando los actores te tienen que explicar la acción, claro, tú has venido porque buscabas no sé qué. Claro, no me lo expliques, enséñamelo, ¿no? Y Sí, cuando claro, una película, la acción tienes que explicármela con diálogos, pero diálogos que no se note que me lo estás claro. explicando, Que ¿no? sea natural. Claro, Ujú. en una novela sí que es verdad que tienes que siempre tener el típico personaje nuevo que diga, ¡ay, Dios mío! ¿Esto cómo es? Y explícamelo, y explícamelo, y explícamelo. Sobre todo sin ciencia ficción, historia, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en las películas no aguantas eso mucho tiempo. A que te están explicando mucho, y dices, parar la acción, parar el rollo, no, por favor, no me vengas con estos rollos. Esto pasa exactamente lo mismo. Entonces, todo esto, por eso muchos escritores de novela negra van a escribir, sí, se convierten como guionistas, porque son muy buenos dialoguistas. La novela negra básicamente se construye a base de lo típico que un detective va a hablar con todos y el otro le contesta y el otro, o sea, se construye con diálogos muchas veces. Y eso, y la creación de atmósferas, que son dos cosas que el cine demandará, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso, tú lo estabas comentando antes, que como se estaba generando toda la técnica, estos numeritos musicales que salían se tenían que grabar una y otra vez porque para mejorar, ¿no? Cómo se grababa, cómo se escuchaba todo. Y entonces se ve que eran rodajes que se repetían los números una y otra vez, eran días muy largos para los actores y un programa de rodaje muy, muy intenso, ¿no? Es una de las primeras películas también en hacer secuencias en Technicolor, o sea, durante una época no estaba, se perdió había escenas, había números, por ejemplo, el de los piratas, el del barco, el de la boda, por ejemplo, están en color
y se perdieron, pero ahora lo podéis encontrar en YouTube. Una cosa que no hemos dicho es que esta película se pasó a dominio público en el 1 de enero de 2025, este año. O sea que la podéis ver en YouTube y también hay una versión con estas escenas en color que se mantienen, ¿no? Por si la queréis ver. Es Technicolor, esos filtros de rojo y verde, ¿no? Que se combinan para darle un poco de, además de sonido, pues tener el color, ¿no? El pionero que podía haber en esa época. Y tú decías que siguen habiendo cartelitos, porque también se hacía una versión muda, porque muchos cines todavía no tenían el equipo de sonido para reproducirlo, entonces se hacían las dos versiones, ¿no? Claro, claro. Y lo que digo, fue un éxito, generó muchos millones, 4 millones de dólares. Eh, Tú decías también que respira este ambiente precódigo, ¿no? Sí. Antes del crack del 29, Y el había... código Hayes, que es el Sí, código de moralidad, porque tú ves la película, que tú lo supongo lo comentarás tú ahora, que tú ves la película y hay momentos que dices, Dios mío. está en pelotas Sí, sí, y se es eso. besan. Hay coristas desnudas, hay gente gay, el diseñador de vestuario es gay, Claro, hay una de vestuario también que es lesbiana, entonces, bueno, eso, toda esta libertad sexual que tú comentabas antes, pues no fue posible unos años después, o sea, cuando se inventó este claro, código Hays claro, que es tú que dices. hay una cosa que hay que entender que a veces se nos olvida, ¿no? Que uno de una de los, a veces no nos damos cuenta, una de las instituciones más importantes en el fascismo es la familia, pero la familia en un sentido, en el sentido en el que entiende el fascismo. Por ejemplo, ahora, si miráis a vuestro alrededor, de repente Espera, que no te oigo, que te has quedado congelado, no te oigo. Cuando has dicho el... Ahora mismo no estás congelado. Vale, vale. ahora te mueves, ahora ya me escuchas. Sí, di lo del concepto de familia. Cuando, Vale. si miráis a vuestro alrededor, Claro, si miras vuestro alrededor, el concepto de familias es tradicional. ¿Por qué? Porque de alguna forma los fascismos, lo tradicional, de repente recupera la familia, pero de una forma patriarcal, de una forma como ordenada, ¿no? Este movimiento no es, hace un puritanismo que rodea todo. O sea, de repente el cine era esa cosa libre, ¿no? Que tú ibas y de repente se dan cuenta del poder. De repente ven que todo el mundo va a verlo. Y observan, dicen, esto, el gobierno y las instituciones de repente lo recuperan. Y es básicamente lo que es el concepto Hayes. Es lo mismo que pasará en los años 80 cuando la mujer de Al Gore escuchará raps y dirá, uy, esta gente dice palabrotas, no me gusta. Y crean ese que hemos visto muchas veces, que es en blanco y negro, que dice que aquí hay unas letras que pueden resultar violentas o insultantes o no sé qué. O sea, re, ese movimiento retrógrado que volverá a dominar, que vendrá, que se supondrá que será un clasicismo que nunca existió, porque años anteriores, en el siglo XVIII, el siglo XVII, el siglo XVI, la familia no era una institución en sí misma que había que defender, ¿no? Simplemente la gente hacía cosas, pero de repente ellos se dan cuenta que la familia, eh, hablando de la familia o defendiendo el núcleo de la familia, se saca gente como la homosexualidad, se saca como el libertinaje, que simplemente es pásatelo bien. O sea, cogido a esto, debido al crack, se hace una decisión bastante inteligente
por parte de las instituciones para crear un código que haga que la gente no sea tan libre, ¿no? De alguna forma se modifican los códigos y el cine es muy importante y rápidamente verán que tiene esa, esa capacidad propagandística que, que los nazis lo entenderán perfectamente, rápidamente lo entienden y después Estados Unidos lo entenderá también y empezará a hacer propaganda basándose en eso, en este medio que también ha nacido ahora, que tiene una gran explosión y que puede convencerte de muchísimas cosas. Ujú. Pues eso, la película fue un éxito tremendo y tanto fue así que se pusieron de moda los musicales. En un año, al año siguiente, del 29 al 30, se produjeron 75 musicales. La misma película tuvo 3 secuelas en pocos años. Eh, y bueno, pues eso, se puso muy, muy de moda el hacer musicales, el poner sonido a las películas, ¿no? Y tanto fue así que por eso estamos hablando de ella, ¿no? Porque ganó el premio a mejor película en la segunda ceremonia de los Sí, Oscars. Estaba nominada a 3 premios: a mejor actriz, Bessie Love, la chica, digamos, más seria de la película; a mejor director y a mejor película. Y solo ganó a mejor película. O sea, de todas las nominadas, hubo varias nominadas y todas se llevaron al menos un premio. Solo un premio, pero al menos uno, ¿no? lo- lo- Eh, es, de hecho después de este año cambiaron las normas, porque ya hemos dicho que la primera vez se anunciaron mucho antes. Esto ya lo cambiaron, esto ya se cambió y se dejó de anunciar con tanta antelación, sino que se empezó a anunciar en el momento para evitar que la gente pues, sabía que le había tocado, pues dijera, no voy, porque como no ha ganado, pues ¿para qué voy a ir? Pues se empezó a decir que iba. Y este fue el último año que existía un comité. Los premios los entregaba un comité de 5 personas, que eran los que decidían, veían las películas y ese comité de 5 personas se decidían quién le daba los Oscars. Esto fue el último año. Al año siguiente ya se decidió que podían participar los 300 miembros de la Academia de Cine. Entonces votaban estos 300. Hasta Ujú, aquí, básicamente por un caso que fue bastante polémico, de Mary Pickford, que invitó a estos cinco miembros y les dio regalos, los agasajó de alguna forma y consiguió el premio. Entonces fue ujú, un poco como... Aparte también, también se dice que los productores de esta película de Melodía también hicieron eso. De la casualidad que el Oscar al mejor director, eh, al mejor diseño de interiores, era la misma persona que había diseñado el Oscar. O sea, un compadreo que en varios premios, ya tú mismo lo has dicho, ¿no? Que todas las películas tenían un premio, ¿no? Parecía como que, toma, un premio para ti, otro para ti, otro para... Lo habían repartido un poco equitativamente para que nadie se enfade. También dijeron también que el productor de la gala era el mismo, dio la casualidad que era el mismo productor que había hecho la película, eso ya también se quitó. Se decidió que las galas se produjeran de una forma más profesional, no un productor que es el que paga todo, ¿no? Invitan a un hotel, los paga todo, los invita, los lleva, o sea, ese tipo de estos se negaron. Eso no niega que siguieran habiendo manipulaciones, eso ha habido siempre, si no, Weinstein el famoso Weinstein con Miramax, que consiguió que Shakespeare in Love ganara el Ya Oscar, todo el hablaremos mundo sabe. de todo esto que tiene que venir. Sí, Lo- sí, los pero Oscars quiero decir y que cada, como repasaremos cada jornada de No, Oscar, pero pongo el tenemos las ejemplo, polémicas. pongo un ejemplo que es muy conocido, ¿no? Que ha sido muy polémico. O sea, que todas estas cosas que han intentado hacer Ujú. no han funcionado, porque siempre ha habido el compadreo, siempre ha habido el No de hay esto, mucho pero que, dinero. claro,
Claro, y ya no hablamos del Me Too, ya no hablamos de todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, pero quiero explicar esto, ¿no? Que los Oscars también eran un premio que se iba creando a medida, ¿no? Esto es como lo típico que haces cuando te compras un juego, ¿no? Bueno, vamos a ir jugando y bueno, y a medida que vayamos jugando ya saldrán los problemas y ya iremos cambiando cosas. Claro, en las grietas de vamos a ir jugando, pues evidentemente hay algún tipo que dice, hostia, si yo le regalo ¿sabes? Si yo le pago el viaje, no estoy haciendo nada malo, pero igual mi película la valora más, ¿no? Ujú, Como, por ejemplo, cosas como si yo le mando la película a casa y no hago que tenga que ir al cine a verla, pues a lo mejor le gusta más la película, ujú, ¿no? Todo este tipo de triquiñuelas que no son ilegales, pero son amorales, pues ujú. se pueden ir haciendo. Bueno, pues una de las cosas que fueron cambiando, que no cambiaron con esta ceremonia, pero que en esta ceremonia se ve, ¿no? El problema de que no daban el Oscar al año anterior, sino a la temporada anterior, o sea, del 1 de agosto al 31 de julio, y había la mitad de un año en una ceremonia, la mitad del año en la otra, y de hecho, esta ceremonia de la segunda se hizo en abril de 1930 y la tercera se hizo en noviembre de 1930 porque había este desfase, ¿no? ¿Cómo puede ser que estés haciendo en 1930 las del año 28-29? Y entonces se juntaron y 1930 ha sido el único año que ha tenido dos ceremonias, la de la segunda y la de la tercera. A partir de entonces, Claro, porque pues se van creando las normas. claro, es lo que tú decías ahora mismo, por eso. Sí. Em, entonces, el número de categorías se redujo. Vimos en la primera ceremonia que había 12 categorías. Para esta segunda se ha reducido a 7. Por ejemplo, había mejor director de comedia y de dramática que se juntaron en un solo premio a mejor director. El de mejor guión adaptado y mejor historia original se fusionaron a mejor guión simplemente, aunque luego se dividirían nuevamente Bien en otras adaptado y ceremonias. idea original. Bien Exacto. original, sí. Los mejores efectos de ingeniería, mejor producción artística y mejor escritura de títulos ya no se dieron más. Entonces, eso, Obviamente. hubo cambios. Claro, Eh, muchos de estos cambios, los Globos de Oro, que son los premios que concede la Academia de Críticos extranjeros, o sea, ahí se ha mantenido. Los Globos de Oro sí que existe mejor comedia, mejor drama, eh, creo que es comedia y musical, o sea, esta separación que muchos podemos pensar que es más natural, ¿no? Porque cómo, por ejemplo, puede competir, por poner un ejemplo muy bestia que no compiten evidentemente, pero cómo puede competir La Máscara con La Lista de Schindler, ujú, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Una comedia? O sea, como La Máscara, te ríes un montón, pero bueno, La Lista de Schindler no te ríes tanto, pero quizás es mejor. O sea, puestos a competir, claro, en los Globos de Oro se mantiene esa diferencia que también lleva a equívocos, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que dices, esto es una comedia de verdad. Porque no olvidemos que quien decide qué, es la propia productora. O sea, esto no ha cambiado. Los productores son los que deciden, los que ofrecen y deciden qué se premia. O sea, yo cojo, por ejemplo, en esta película, ¿quién es la protagonista? Eh, ¿Quién decide quién es la protagonista? Cuando es una película muy coral, como esta, por ejemplo, que las dos, tú puedes decir, bueno, tiene más importancia la hermana mayor o la hermana pequeña, pero la hermana mayor tiene más importancia, pero el vehículo de la película es la hermana menor. ujú, ¿Quién es la protagonista? Esto lo decide directamente el productor. El productor de la película ofrece, dice, mira, yo como actriz principal ofrezco a la hermana mayor y la hermana pequeña es la revelación o la secundaria. Esto también conlleva problemas. Por ejemplo,
qué pasó con Baby Jane cuando Crawford y Davis, Gina Davis, las dos querían salir como protagonista. Claro, los productores dijeron, no podemos poner a los dos como protagonista, y entonces pusieron a una y a otra como secundaria. O sea, claro, los productores también tienen esos problemas y también hacen que actores también ahí miran también quién puede ganar, ¿no? Dicen, bueno, yo creo que puede ganar esta, puede ganar lo otro. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a coger y voy a poner este como secundario, ¿no? O sea, que trampas hay de todas, ¿no? Ujú. Pero que son normas que se van creando. Bueno, lo hemos dicho antes, no hubo una película que se llevara dos premios. De hecho, la melodía de Broadway o melodías de Broadway solo se llevó a mejor película. Estaba nominada a tres cosas y no era la que más nominaciones tenía. El Patriota y en El Viejo Arizona tenía cinco nominaciones, melodía de Broadway a tres. A mejor director, por ejemplo, estaba nominado Harry Beaumont, el director de la melodía de Broadway, pero se lo llevó Frank Lloyd con La Divina Señora Trafalgar. A mejor actriz también estaba nominada Bessie Love, la hermana mayor de la película. Estaba nominada, pero se lo llevó Mary Pickford, lo que tú has dicho, que invitaba a los jueces a tomar té en su casa y se lo acabó llevando. A mejor actor se lo llevó Waxter Baxter en El Viejo Arizona. Em, a mejor guión El Patriota. A mejor dirección de arte en El Puente de San Luis. Y a mejor fotografía Sombras Blancas en los Mares del Sur. Y no hubo premios honoríficos. Vale. Entonces, bueno, las otras candidatas a mejor película fueron Coartada, Alibi, eh, de Hollywood Review, que es esta que decíamos que salían muchos, eran números musicales de Buster Keaton, de El Gordo y el Flaco, John Crawford cantando, salía también, pero que no tenía historia, era solo números musicales. Y en El Viejo Arizona, que ya le hemos comentado, que era un western de estos de mexicano, y El Patriota, una dirigida por Lubitsch, eh, de, Sí. de Rusia, ¿no? Del zar el Pablo. Bueno, no sé si tienes algo que comentar más No, para no. introducir, si no vamos escena a escena, que intentaremos comentar lo que buenamente podamos. Es un musical, así que, bueno, haremos lo que podamos. Bueno, Eh, eh, hay que, si habéis visto la película, que a lo mejor no, que es bastante difícil de encontrar, la verdad es que tiene ahora, mérito como te encontrarla. digo, Ahora está en YouTube, sí, está pero bueno, libre. Ujú. pero no, no es fácil. O sea, ahora es fácil porque está en Claro. YouTube, pero quiero decir que no es de estas películas que digas, está en filming, ¿no? Sí, O sí, sí, sí. sea, Ujú. ¿vale? Digo que para la gente que la haya visto, la acción, o sea, la esencia es muy, muy pequeña, o sea, no viene, no tiene, no tiene mucho. O sea, la escena, vamos a comentarlo, pero que tampoco es que sea una cosa muy complicada, porque la película está pensada así, ¿no? Yo creo que simplificaron mucho la trama porque dijeron, bueno, pero vamos a simplificar la historia, ¿no? Vamos a ver, es un poco como le pasó, por ejemplo, a James Cameron o le pasó a Liefman con Moulin Rouge, ¿no? Y dice, bueno, yo ya que pretendo hacer una cosa muy complicada, voy a hacer una historia muy arquetípica para que... Yo creo que lo tomas al revés, es lo contrario, lo intentaron complicar, porque lo fácil hubiera sido hacer los números musicales sin historia. Intentaron ponerle la historia, crearon el Sí, género de musical en el que hay una historia además. O sí, sea, era más pero complicado que lo que se solía hacer. ya, pero lo que yo te quiero decir es que pues, decidieron hacer una historia, vale. Pero lo que yo te digo es que la historia no es No una es... historia, Claro, ¿sabes? No es el ruido de la furia. O sea, no es una historia que claro, digas, no, porque el con los personaje, estándares que tenemos ahora, es una claro, historia simple. Sí. es una historia muy, muy simple. Es Ujú. dos hermanas que vienen a Hollywood a intentar A triunfar triunfar y tienen el problema a que tienen. Broadway. O sea, Ujú. no, es lo que yo quiero decir, que simplifican mucho la historia en el sentido que va mucho al arquetipo.
O Sí, sea, sí, sí. es una historia que pueden haber explicado. O sea, de hecho, tú mismo lo has dicho, hay muchos remakes de de esta historia, porque esta historia se puede contar 8.000 veces. O sea, de hecho, es la típica historia de mujer que llega a Hollywood e intenta triunfar. Ya está, Sí, se sí, sí. resume así. Son dos hermanas que intentan triunfar en Broadway. O sea, no puedes Bueno, hacer lo mismo con otras, lo que me refiero. Que sí, o sea, yo te digo que sí que evidentemente no hacen no hacen un concierto, no ruedan un vodevil, graban un vodevil que es solo canciones, meten una historia, evidentemente. Pero al igual que James Cameron cogió y dijo, bueno, vale, yo quiero hacer la historia del Titanic, pero ¿cómo la cuento? Y cogió y dijo, pues la historia de amor de una rica con un pobre, la hostia, de original. O la de Moulin Rouge, lo mismo. Una corista y un hombre que se enamora. Una especie como también de Romeo y Julieta. O sea, Romeos y Julietas. Hizo Romeos y Julietas en todos lados. Pues esto es lo que quiero decir. Que no se devanaron mucho el sexo. Sí, sí, sí. Bueno, pero como decía, es un referente ya desde las escenas iniciales, las tomas aéreas esas de Manhattan que se ven desde el aire. Se ve que Robert Sí. Wise, el director de Amor sin Barreras en 1961, dice que estas escenas aéreas fueron una gran influencia para él eh, para hacer esta película, ¿no? El prólogo de Amor sin Barreras. Bueno, y entonces lo que vemos es el Manhattan, ¿no? Y específicamente hacemos zoom, digamos, a una compañía de discos, la Gleason Music Publishing Company, que el Gleason este se ve que el nombre lo cogieron de un actor, James Gleason, que hacen como que fuera el propietario de esta compañía. Entonces vemos a dos hombres, Eddie, que es el protagonista, Charles King, el actor, que está cantando, y Herb al piano, componiendo una canción para un musical, que es el éxito de la película, ¿no? La de You Were Meant to Me y tal. Entonces, este Charles King hacía era un actor de vodevil, de Broadway, que protagonizó también algunas películas, aunque bueno, luego tampoco tuvo mucho más éxito, tuvieron más éxito las chicas que él mismo en el cine, ¿no? Volvió al teatro. Hizo musicales y bueno, ahí se pasó el resto de su carrera en Broadway, ¿no? Y el pianista que acompaña a Charles King en esta escena es el compositor de la película, Nacio Herb Brown, que además se casó con la hermana menor de la película, digamos, para que tengáis una idea. Y bueno, ahí una compañía musical donde hay mucha gente ensayando, cantando, hace mucho ruido y, y para ser una de las primeras películas de sonido, lo que hicieron específicamente es poner mucho ruido en esta primera escena, ¿no? Muchos caos de sonidos, de oficina, de editor de música, gente cantando agudamente, con instrumentos que sonaban a la vez, ¿no? Y hay un momento en el que dice, callad todos que vamos a escuchar la canción que hemos compuesto nosotros, que somos los protagonistas de la película. No pongáis tanto ruido aquí, ¿no? Entonces todos se callan, vienen a ver el ensayo. Sí, de hecho, es una de las primeras cosas que te extraña, ¿no? Que están componiendo y dices, en mitad de una oficina, todo el ruido. Es lo que hemos dicho, ¿no? Del principio. Todo es un poco. Tira, tira. No, pero estaba pensado, ellos lo que querían era preparar los oídos a la audiencia Sí, para sí, 2 horas de estimulación continua sí, de sí. sonido, digamos. Si yo, o sea, lo que te quiero, o sea, esto se puede entender de dos formas. Tú puedes entenderlo, la pretensión y lo que tú ves. Yo lo que te estoy diciendo es, la pretensión puede ser X. O sea, Claro. puedes pretender X, pero yo soy una En persona el que voy al siglo cine, XXI, claro. no, no, y en el 1929 yo voy al cine y me puedo sentar y decir, a ver, ¿por qué estos tipos están componiendo en mitad de una oficina? No, porque es lo que te digo, es lo que he dicho antes, que la película la tienes que ver con un punto de naif, de ingenuidad, porque es lo que te pide la película, porque la película es muy inocente, muy naif y,
y no es complicada, porque no puede ser complicada, porque la pretensión es lo que tú dices. Hay que hacer ruido, ¿vale? Y tú entiendes que hay que hacer ruido. Entonces, pones un sitio en el que haya el máximo ruido posible. Ahora, cuando tú lo miras con una perspectiva de, bueno, esta es la pretensión del director o los productores o de las personas que pensaron la película, pero después estoy yo que veo la película. Y una de las cosas que a mí, por ejemplo, me llaman la atención es decir, ¿qué haces en mitad de una oficina? Porque en mitad de una oficina hay un piano y están ahí aporreándolo. Es Ujú. extraño. Es lo que te quiero decir. No critico, o sea, yo sé lo que querían. Y estoy de acuerdo contigo que esa es la pretensión, pero que es rara. No, no, claro. Que te Sí, sí, sí. extraña, porque Ujú. normalmente es la imagen, esta lo hubieras visto y la veremos años después en su es en un lugar, en un teatro, con un piano solo o en una sala de ensayo, solos, ¿no? Pero entiendo que es lo que se persigue. Pues la canción que interpretan es la melodía de Broadway, que es el éxito que van a vender, ¿no? Para un número musical en Broadway. Que esto es una peculiaridad también de esta película, que normalmente es muy raro que el tema principal de la canción se repita. Se repitió aquí 4 veces en la película. O sea, la melodía de Broadway se canta varias veces. Y en vez de en otros musicales después, lo que se hará es dosificar, ¿no? Y poner números distintos, no repetir siempre el mismo. Bueno, o se puede repetir, sí que es verdad que se repite, pero eso, por ejemplo, Con hace otro mucho John Williams, formato. Mm, pero lo que hace es ir increciendo. O vale. sea, lo que construye es un leitmotiv. A lo mejor esta canción podría haber sido el leitmotiv de la canción, la va cebando. A lo mejor lo que te haría aquí es cómo se compone, pero no se escucharía entera. A lo Vale. mejor te mostraría, hostia, esta es la canción para que tú la reconozcas, para que el espectador la reconozca, y la irías dosificando y sí que harías al medio o en el tercer acto la pones arriba y entonces cuando el lector la reconoce. Esto pasa mucho, por ejemplo, en Ha nacido una estrella, la versión que hizo eh, Lady Gaga, que la hizo Cooper, Bradley Cooper, hacen una canción y la canción la va componiendo durante toda la película para que en el punto álgido pongan la canción, suene de puta madre, ¿no? El avance bando. Esto es, claro, esto ellos no lo hacían, porque la estaban Vale. inventando, ¿no? Pero ese es el mecanismo. Aquí, ¿qué pasa? Que te la ponen 4 veces. ¿Por qué? Porque es la canción. Entonces, no confían en el espectador y te la voy a poner 4 veces. Porque te va a gustar la primera y la vas a querer escuchar otra vez. Y la vas a querer escuchar otra vez y la vas a querer escuchar otra vez. ¿Cómo no puedes ir a tu casa a escucharla? Porque La pongo cuatro a nadie se veces. le ha Sí. ocurrido Ujú. vender el disco de la banda sonora, porque esto no se hacía, pues porque básicamente los discos se empezaron a vender porque la gente iba a los conciertos y como promoción se regalaban muchas veces los discos. También había discos de ópera que se compraban, pero el rock y todo esto, los discos directamente se regalaban como promoción. Supongo que empezaría, supongo que el disco no tardaría en sacarlo. Pues si tuvo el éxito que tuvo, seguro Sí. que el productor de Avispado enseguida sacaría el disco de melodías de Broadway y todo, ¿no? Ujú. Pero yo creo que es eso, ¿no? Sí, sí, ya te he dicho antes que de regalías sacaron bastante dinero los Claro, seguro. O compositores, o sea sea, que sí. se nos ha ocurrido a nosotros, imagínate a ellos. O sea, Bueno, pues acaba de cantar Eddie, el cantante, dice que esta canción la piensa vender a un musical de Zenfield para una revista, un cabaret, y que quiere que esta canción la canten las hermanas Mahoney, que son unas hermanas que vienen de Los Ángeles a Nueva York y que una de ellas se va a casar con Eddie. Entonces, va a buscar al hotel, ¿no? Pasamos al hotel en el que llegan estas dos hermanas, las hermanas aquí Mahoney, te pone un rótulo, que es gracioso. Aquí te pone un exacto, rótulo. como si Dice, fuera todavía en una el, película muda, porque también había una en el versión muda. hotel, Sí, en el hotel. vamos, Como a la diciendo, calle 46 de Nueva York. sí, 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 sí. sí. ¿No? Ujú. Que no confía en el espectador, que el espectador entiende una oficina, ve una casa, dirá, pues se han ido a la casa, pero aún no se confía en el espectador, porque se tiene que educar al espectador.
Ujú. Bueno, pues entonces vemos a estas dos hermanas que son hermanas porque en realidad el papel estaba pensado para las hermanas Duncan, que eran unas hermanas de las estrellas de vodevil, pero no estaban disponibles. Entonces cogieron a las que habían por ahí, digamos, a Bessie Love y Anita Page, que obtuvieron este papel, que ninguna de las dos sabía cantar y entonces parece que es de broma, ¿no? Los números que hacen ellas parecen como de broma, pero es porque tampoco podían hacerlo mucho más, le tenían que dar a este toque humorístico, ¿no? No, no, Em, o sea, la primera vez que bailan, o sea, es que los de baile es que son, o sea, hay un momento que se abraza una a la otra y empiezan como a andar, sí, que sí, dices, sí. pero ¿qué diantre están haciendo? ¿Esto qué es? ¿Cómo vais a triunfar, ¿no? En Broadway. Claro, Es que- es lo que te digo, o sea, es, desde es lo que digo, que todo el mundo que la vea con ingenuidad, o sea, no, no, o sea, si la miras diciendo, voy a ver la mejor película, o sea, voy a ver la ganadora del Oscar Claro. a la mejor película del año 1929, os vais a llevar una sorpresa morroconuda, o sea, Sí, 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 sí. tenéis que verla, ya hemos, por eso insisto en esto, porque es un poco, O sea, vale. eran actrices, por ejemplo, la más conocida quizás es Bessie Love, la que hace de Hank, que salió Hank ya es la desde hermana mayor. la hermana mayor, exacto, que Hank. ya salía en películas de Griffith, por ejemplo, ¿no? En Sí, no, bueno, Intolerancia. ya, también ya le ve, si veis, por ejemplo, la imagen que tenemos aquí parada, sí que tiene una belleza, o sea, el aspecto es muy de cine mudo, ¿no? Ujú, Tiene esa belleza, o sea, es una mujer bella, pero es clásica, más, ¿no? Muy expresiva, pero sí que tiene esa forma, por ejemplo, de cerrar los ojos, ¿no? Que nos puede recordar mucho al crepúsculo de los dioses, ¿no? Esas poses un poco exageradas. La película, ella es una actriz bastante exagerada, sí, en sí. general, porque está acostumbrada a ese. Ah, sí, sí. A pesar de ser actriz del cine mudo desde 1915, ella consiguió el papel por un número de vodevil que hacía tocando el ukelele. O sea, dice, bueno, pues por lo menos esta sabe tocar el ukelele, vamos a cogerla, ¿no? Sí, vamos Em, a cogerla, que sabe tocar y lo que le. bueno, y recibió la nominación a mejor actriz, o sea que tan mal no le No, fue, no, que si yo no digamos, ¿no? digo que Mm, lo haga mal. Es que sí, yo no también. digo que lo haga mal. Yo lo que digo es que se le nota Sí, que es de cine mudo. sí, No tiene así como la otra hermana sí que tiene más naturalidad, aunque no sepa actuar, eh, se muestra más natural porque pues, no sabe actuar, pero es más natural. Ella tiene esa afectación, ¿no? Que podríamos ver. O sea, es como no, Fernando Gómez en la película ¿no? El señorito, ¿no? Que está acostumbrada al teatro, ¿no? Y tiene que está grabando, ¿no? En viaje a declamando ninguna mucho, ¿no? parte, ¿no? Que empieza, el señorito, ¿no? Todo exagerado, el otro diciendo, pero me cago en... ¿Quién ha traído este subnormal? ¿Sabes? Pues un poco eso, esa afectación que tiene, ¿no? Que plasma muy bien, se plasma muy bien en el crepúsculo de los dioses. ¿No? Ujú. Bueno, y la otra hermana que tú has comentado ahora, pues era un sex symbol, ¿no? Sí, sí, Resulta que en su apogeo recibía muchas cartas de gente, eh, más que Greta Garbo, por ejemplo, recibió incluso propuestas de matrimonio de Mussolini por correo. O sea, una estrella, ¿no? Que no sabe sí. cantar ni bailar mucho y se nota, pero que también tuvo su recorrido, ¿no? Sí, no, claro. O sea, a ver, es que la película básicamente es un vehículo para ella. O sea, Ujú. la película está pensada, de hecho, bueno, la trama es eso, ¿no? La trama es mm, todo el mundo desea, ¿sabes? Algo pasa con Mary casi, ¿no? Sí. Todo el mundo desea estar con esta mujer y es ¿no? La tentación, ¿no? Y todos los hombres sucumben ante esa tentación y la hermana acepta esa Sí, tentación. pues tenemos estos dos personajes, ¿no? El sex symbol, la que es la hermana pequeña, y Hank, la hermana mayor, que es como la más cómica, ¿no? Ya vemos al principio que se le cae la maleta, se le caen todos los cubiertos, todo el plato. Eh, Esto lo aprovechan para decir,
tengo mis platos y cubiertos porque no confío en que vayamos a tener éxito aquí en Broadway y por si nos echan rápidamente, pues por lo menos podríamos seguir comiendo, ¿no? Es muy biográfica de cualquiera. O sea, hay que pensar. eh, el viaje se hacía a la inversa. O sea, lo que estamos viendo de que de Los Ángeles van a Nueva York, mucha gente hacía el viaje a la inversa. Por el caso es de dónde vienen estas actrices. Son actrices que triunfaban en un Broadway o triunfaban en Off-Broadway o triunfaban haciendo, porque había muchos, el típico de cabaret, ¿no? Itinerante por todo Estados Unidos, que eso, claro, de una gira por Estados Unidos, era, a lo mejor te podías tirar años, porque claro, estamos hablando, tenías que ir en tren, extensiones enormes, etcétera, etcétera. Y mucha gente iba a probar al cine. Voy a probar en Los Ángeles porque hay dinero, voy a probar a ver si puedo ser actor, puedo ser actriz, director, guionista, etcétera, etcétera. Y mucha gente no tenía, no sabía si iba a triunfar, ¿no? Ujú. Y hace un viaje, pues eso, llevándose los cubiertos. O sea, que la historia que cuenta es una historia que no le tiene que explicar mucho a las actrices, ¿no? Aquí vas a hacer un papel, pero tú tienes que pensar que no sé si vas a triunfar, ¿sabes? Es como el La La Land, ¿no? Es, ¿qué me vas a explicar? Sé exactamente de lo que me estás hablando. Sí, aquí hacen el numerito este de intentar no darle propina al botones, despistándolo, pidiéndole del desayuno y luego, Claro. venga, ve, fuera y ya no, consiguen no darle la propina, Sí. ¿no? Y entonces, cuando se va, le dice eso, lo que tú dices, si en el oeste nos iba muy bien, ¿por qué nos estamos arriesgando y yendo a Nueva York, ¿no? Aquí nadie nos conoce y en cambio allí sí. Eh, eh, pero dice que a la hermana mayor dice, no, pero allí solo íbamos a ayuntamientos, a hoteles baratos, con comediantes, que no sé si deja entrever un poco que estos comediantes se propasaban con ellas o algo, pero, o sea, Bueno, que no era vida para ellas, ¿no? sí, Y no, a entonces, ver, esto es exactamente lo mismo que le pasaba a los hermanos Marx. O sea, hermanos Marx es exactamente la misma historia. Nosotros hacemos el cabaret itinerante, hacemos, vamos a sitios Wichita, Nebraska, o sea, no sabemos ni cómo ya hemos llegado aquí, van a Broadway, triunfan en Broadway. Joder, si estás ganando muchísima pasta. De hecho, ganaba más dinero en Broadway que después haciendo las películas. Después ya no, ujú, pero originalmente ganaba más dinero en Broadway que haciendo las películas. ¿Qué pasa? Que las películas tienen una capacidad de distribución y una capacidad de decir, bueno, es que esto es a caballo ganador, ¿no? Broadway, no se sabe, Hollywood es a caballo ganador, ¿no? Que es un poco el viaje. Es un viaje anterior, claro. O sea, el sueño es un paso anterior del sueño, ¿no? El sueño es de itinerante, de giras por América, Broadway, Hollywood, pues ellos están en el paso anterior, ¿no? Eh, Teatro itinerante, ciudades, hacer Chicago, hacer Houston, hacer Los Ángeles, etcétera, etcétera, itinerante, de forma itinerante, que bueno, es lo que te decía ella, ¿no? Hoteles de mala muerte, viajes larguísimos, gente que directamente no te paga o te paga o se propasa, ¿vale? Tú acabas en un teatro en, yo qué sé, en Houston a las 11 de la noche y te dicen que no hay hotel, que no hay nada y que, pues, ¿sabes? ujú, Dos chicas jóvenes, pues, ¿no? claro. Etcétera, etcétera. Y claro, entonces la hermana mayor intenta animar a la hermana pequeña de aquí en Nueva York por lo menos nos podremos limpiar, tendremos un sitio. Y para animarle le da un beso en la boca, ¿no? Sí. Es estas cosas culturales que no sé si en Sí, aquella bueno, época eran pero normales. espérate que venga, ahora cuando venga el prometido, lo del prometido, o sea, lo del prometido, Sí, cuando sí, venga sí. el prometido, es- yo, esto aún dije, bueno, a ver, hay hermanos que se besan. Sí, Bah, sí. vale, yo no beso a mi hermano, pero bueno, vale.
hay gente que es muy cariñosa con sus hermanos. Vale, pero es que ahora cuando venga, ahora vas a explicar lo del prometido, porque es que lo del Sí, sí, sí. prometido es de Ahora traca. iremos, ahora iremos. Pero antes del prometido, bueno, ellas dos se van a bañar, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay hay propaganda en esta película, la caja de jabón Lux que utilizan aquí en esta escena de baño, es un anuncio publicitario y Claro, se utilizó claro. esta imagen para el anuncio en la revista, ¿no? No solo eso, sino que se bañan porque hay un anuncio. O Exacto, sea, es así. no, Vamos no, a no, hacer no es una que, no, escena. es que, no es que en el guión ponga y se bañan y digan, hostia, pues aquí podíamos colocar, ¿no? No, no. Bueno, que esto es como médico de familia, ¿no? Que, ¿por qué Sí, sí, sí. comían todo siempre en la Leche cocina? Porque Pascual. podías abrir la nevera y la mesa estaba llena de, ¿no? O sea, tú ya vas a la barraca, ¿no? O cuando NT tiran la nevera y se abre la nevera y pues porque está ahí la Coca-Cola, porque tiene que estar Ujú. Pizza Hut, tiene que estar, pues esto es negocio puro desde el principio. O sea, Bueno, pues una vez acaba el anuncio de jabón, llega el tío Jet, que es tartamudo, esto, que esto es de traca, este es de traca. sí, 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 pues esto es un número cómico habitual, ¿no? El cerdo Porky, por El ejemplo, es esto, ¿no? tartamudo, sí. Sí. Eh, y entonces, esta interpretación del tartamudo Arévalo, es esto es Arévalo puro. como es las primeras películas sonoras que ponen sonido, pues este hecho de tartamudear parece que cayó en gracia y también sentó un precedente, ¿no? En las películas Bueno, sonoras a es incluir lo, un personaje masculino tartamudo. pero es lo que te digo, es que eso hace gracia, eso es Arévalo. O Ujú. sea, es que es muy de vodevil, muy es humor, ¿sabes? Pues lo que hacía Arévalo, ¿no? El marica, el tartamudo, es muy básico, es humor, vamos, claro, ellos tiraban de lo que sabían que la gente le iba a gustar. Y un tartamudo siempre hace gracia, por una extraña razón. Pues este tío tartamudo es el representante, digamos, el que le consigue los bolos y dice, os he conseguido 30 semanas en el Manly Time. Dice las hermanas, no, nos vamos a quedar aquí en Nueva York porque queremos triunfar aquí en Nueva York. Así que no vamos a ir en esta gira que nos has conseguido, ¿no? Dice, yo me voy a quedar aquí en Nueva York y dice, voy a visitar a ver a Babe Ruth y la tumba de Grant. Babe Ruth es un jugador de béisbol, o sea que lo que quería es ir a ver un partido de béisbol y la Los tumba de Yankees, Grant, jugaba a los Yankees. Babe Ruth es como Michael Jordan. exacto. O sea, Babe Ruth es, o sea, a día de hoy se sigue hablando de Babe Ruth, los récords de Babe Ruth. O sea, es Ujú. como Michael Jordan, es el Michael Sí, sí. Jordan del béisbol. ¿No? Y la tumba de Grant se refiere a Ulises S. Grant, el El, presidente de Estados sí. Unidos, que tiene ahí el monumento, ¿no? Presidente. Bueno, la ¿Presidente? otra hermana, en cambio, lo que querría es irse de gira con el tío en la propuesta esta, porque no está convencida de quedarse en Nueva York. Y bueno, el tío se va, entra al botones, y aquí es cuando la escena esta que tú dices, llega el novio, Eddie, el que hemos visto cantar antes, que besa a Hank, que es su prometida. Y Queenie, la otra hermana, la pequeña, le mira con ojillos, o sea que se ve que No, bien pero, le gusta. eso aún, eso aún. Pero vamos, lo que viene Claro, después. ahora lo que pasa es que Eddie la ve a Queenie, a la pequeña, y dice, ostras, ¿cómo has crecido, Hostia, no? y Dilo, dilo. empieza a abrazarla, a besarla, a En la meterle mano. boca. Sí. Pero Mm. dices, pero ¿esto qué? Pero es que incluso su hermana mayor dice, sí, sí, dale, dale Sí, sí, abrazos, bésala. pero es que yo hay un momento que digo, es que yo paraba hasta la grabación. O sea, ahí llega un momento que digo, es que es el pavo que se está poniendo las botas con O sea, el actor se está poniendo las botas con la actriz. O sea, yo no sé cómo Sí, la sí. actriz no llega un momento y dice, pero vas a dejar de Para meter allá. mano, desgraciado. O sea, ya pasa, o sea, yo lo veía y digo yo, ¿pero qué es esto? Pero es que es, Pero, o sí, sea, sí. es, ¿cómo se pasa para ser la hermana? ¿Cómo se pasaría en el caso hipotético de fuera su novia?
pero ¿cómo se pasa en, en la grabación? ¿Cómo no han dicho corten? ¿Pero qué haces? ¿Sabes? ¿Pero qué No seas cojones estás? bestia. Pero que pero yo es que lo vi y dije yo, pero es que la abraza, le mete mano, es que le mete mano. La morrea, Mm, digo yo, qué mayor pero, te has puesto, ¿eh? ¿sabes? Es que Pajares y Esteso, es lo que te digo, es que, Dios mío, Dios mío. ¿Sabes? Y digo yo, pero ¿esto qué es? No, no, yo estaba flipando. Y ese es el ambiente. Sí, sí, sí. O sea, ese es el estándar. Que dices, la película no me extraña. O sea, la utilización sexista de esa mujer es espectacular, porque a partir de ese momento, todo hombre, todo hombre que coincide en un plano con ella, si no le mete mano, casi, o sea, Sí, ¿sabes? sí. Es porque hace de cura, ¿sabes? Casi. Pero el resto o sea, es espectacular, es espectacular. Eso Mm. no sé. Bueno, pues eso, estamos con Eddie y su pareja, Hank, y la hermana pequeña, que es la que le ha dado el magreo este. Y le dice, nos vamos a casar yo y la hermana mayor, pero al acabar la temporada, porque no quiero truncar la oportunidad de la hermana menor. O sea, porque casarse quiere decir abandonar el teatro. Eso no lo dice, esto Evidentemente. lo estoy diciendo yo, ¿eh? Pero No, se no, pero es implícita. que es así, es evidente, es lo que te digo. Mm. O sea, hay libertinaje hasta cierto punto. O sea, tú, ¿A qué te cuando casas? te cases Mm. conmigo, dejas a cocinar. O sea, ¿qué Ujú. cojones? Y a Eddie le está yendo muy bien, le enseña, oh, mira las joyas que tengo, ¿no? La aguja de la corbata, los botones y tal. Aquí me está yendo muy bien y además tengo una nueva canción, la melodía de Broadway, que se la voy a vender a Zanfield, que este Zanfield es un trasunto de Ziegfeld, que ya hablaremos de él porque hay una película también que recibió el Oscar a Mejor Película, el Gran Ziegfeld, que habla de este Pero bueno, personaje. di simplemente qué es. Eso es un empresario estadounidense de Broadway que hizo no muchos números musicales, ¿no? Que está en el Salón de la Fama del Teatro Americano, por ejemplo. Y entonces, en honor a él, pues ponen un personaje que se llama Zanfield en vez de Ziegfeld, pero que todo el mundo sabe de quién estás hablando, digamos. Y entonces, aquí es la segunda vez que vemos la canción que le va a vender a este Zenfield. En porque aquí estamos en un cuarto de la película, no hay más, ¿eh? O sea, en un cuarto de hora te la cantan dos veces. Claro, sí, sí. Claro. Y bueno, Pues entonces también eso. vemos a Eddie cantar de nuevo y a las hermanas bailar, sin mucha clase, como hemos dicho, a lo bruto. Eh, y, y Bailan uno que, o piensa, a lo sea, mejor están bailando por debajo de sus posibilidades porque no están en un ensayo, pero luego veremos que no, eso no no, pasa. después veremos el ensayo. Después veremos el ensayo, veremos el ensayo. Sí, sí, sí. Entonces vamos al ensayo en el teatro este y hay un grupo de coristas que bailan. Las primeras películas de estas sonoras tenían que tener, como tú decías, las tomas estáticas, la cámara se tenía que colocar en una posición, el micrófono siempre estaba en el mismo sitio, tenía que haber insonorización, el ataúd con ruedas, en la cámara para que no Claro, metieran. porque si no el sonido Ujú. se grababa. O sea, grababas el ruido ese enorme que había. Claro, y ellos, el director Harry Beaumont, tuvo la idea de hacer una cámara más compacta para que se pudiera mover un poco, al menos para que siguiera un poco en la pista de baile a las dos hermanas, ¿no? Y bueno, entonces vemos a una bailarina que le duele la cabeza, que no baila bien, y el jefe de las bailarinas le echa la bronca y le enseña cómo lo hace, y llegan las hermanas Mahoney que saludan a Eddie, que está allí, era el compositor de la canción, y Eddie le comenta que aún no ha hablado con Zanfield, que está ahí sentado mirando el ensayo, y que cuando acaban, entonces se lo comentará, que las acepte a ellas también como las coristas o protagonistas de este número, ¿no? Zenfield vemos que no está muy contento con la actuación, se queja de todo, del escenario, de todo, lo tiene todo bajo control, digamos. Y Y el novio, Eddie, le dice, ¿puedes ver ahora a las hermanas antes de irte?
Dice, ah, venga, va, vamos a verla. Y accede, de hecho, porque ve que se están preparando, se están desnudando estas dos mujeres ya para la escena, ¿no? Sí, sí, Y dice, ah, sí, bueno, sí, están bien estas dos, vamos a verlas, ¿no? sí, 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 sí. Las otras bailarinas, en cambio, no parecen muy contentas con estas hermanas que llegan y le están quitando los papeles, ¿no? Y una de ellas coloca un maletín o algo en el piano para que no suene bien. Y entonces las hermanas hacen la demostración para Seinfeld, pero el piano, como no suena bien, tienen que pararlo todo el rato. Y Zenfield dice, va, esto es un desastre, vamos a aceptar a la joven, que está muy buena, digamos, pero descartamos a la mayor, a Hank. Claro, aquí el baile, el baile, el baile, el baile es una abrazada a la espalda de la otra y andan. Sí, sí, es así. Eso es todo el baile. O sea, ese es el baile. Es una abrazada a la cintura de la otra y bailando una, moviendo las Y piernas a la cantando, vez. sí. Ujú. Ese es el baile. Y dices, ¿de verdad? O sea, imaginaos cómo tenían que bailar para que al final el director diga, vea, tú coge, tira ahí y ya está. Claro, el personaje del productor es un personaje que también es muy reconocible porque en esta época y en la época de los grandes estudios, casi prácticamente durante 50 años, ya explicamos que el principio del cine, Edison, tal, y llega un momento que por una ley de antimonopolio tienen que liberar la, digamos, la industria, y Edison ya no se puede quedar con la industria. Entonces aparecen estos grandes productores. Estos grandes productores son dioses absolutos durante casi 50 años, ¿no? Casi 40 años, desde los años 20 hasta los 50, 60, que es cuando empezarán el nuevo cine, nuevos productores, producciones independientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y se acabarán la política de los grandes estudios, ¿no? Que ahora después volvería. Y la idea es esa, la idea es el productor como eh, manda más, que deciden absolutamente todo y están a ese nivel de meticulosidad, ¿no? De este movimiento de cámara no me gusta, esto no me gusta hecho. O sea, opinan de todo. Cuando digo de todo, es de todo. O sea, los directores básicamente son intérpretes de lo que ellos quieren. O sea, que van a verlo cada día, van diciendo, esto no me gusta, esto o sea, ese nivel de producción aparecerán casi todos los productores de cine, son así. O sea, es un socias, pero es una interpretación bastante fidedigna del nivel de poder que Fondillo. tenían estos Ujú, productores. claro. Bueno, pues como decíamos, este productor dice, O sea, acepto. al nivel igual que cogiendo actrices, esta es guapa, esta métela, esta no sé qué, o sea, de ir andando, por ejemplo, ir andando por tarea que era guapa y decir, hazle una prueba y cógela y le hacían una prueba. Ujú, Bueno, novias suyas, actrices que tenían que pasar antes por donde tenían que pasar antes de hacer películas, o sea, todo claro. esto, todo este mundo, o sea, esto de que el productor diga, ah, está buena, esta la contrato, a esta fea, quítala. Mm. Esto A la era norma, ¿no? diario. Ujú. Sí, sí. Pues eso, mientras la hermana mayor que han rechazado, digamos, se empieza a pelear con la que ha puesto el maletín en el piano para que sonara mal, hay un amor-odio, bueno, hay un odio con esta otra actriz, digamos, todo el rato, durante toda la película, pues la hermana menor se entera de que la han cogido a ella y no a la hermana mayor y va a ver personalmente al productor, a Zanfield, y le pide que las contrate a las dos por el mismo sueldo, que no hace falta que le paguen más, pero que también acepte a ella. Y el novio, Eddie, O sea, novio, decide de su sueldo contraten pagándole lo mismo. No, no pagándole lo claro, mismo a las dos, sino que parte de su sueldo vaya a su hermana. exacto, renuncia, digamos, a su sueldo para dárselo a su hermana o algo así, Sí, simplemente o para que la sea, contraten a ella. Ujú. claro, tú contrátala, pero su teórico sueldo
que sea de mi sueldo. O sea, nos dividimos el sueldo. Mi Sí, sueldo sí. lo dividimos en dos para que ella cobre. Y esto lo ha visto el novio de la hermana mayor, pero la hermana mayor no lo sabe, no lo ha visto. Y entonces el novio, para agradecerle a la hermana pequeña lo que ha hecho, pues le da un morreo. Lo normal, lo normal. A ver, Y la la, metió mano antes, pues la voy a un borreo. Y vamos, no hace más porque está grabando, porque hay una cámara grabando. la hermana pequeña, en cambio, le dice, oh, lo nuestro es imposible porque haría mucho daño si rompiera la pareja de mi hermana mayor contigo. Entonces, no, no, nosotros no podemos tener nada, ¿no? Em, entonces, dime. No, 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 me he reído, Ah, vale, me vale. río. Me parece gracioso. Bien, pues tienen ensayo al día siguiente y vamos a una escena. Empieza a las 10:30 el ensayo. Se están maquillando las hermanas. La hermana pequeña está muy nerviosa. La hermana grande la calma un poco. Y entra Eddie, el novio, con el cartel de la obra. Y esto pone todavía más nerviosa a la hermana pequeña. Y la hermana mayor le echa del camerino al novio y bueno, vemos al del vestuario discutiendo este, este, este vestuario, este del vestuario que es claramente gay, ¿no? Que está discutiendo con los sombreros, que son muy grandes. Eddie, el novio, se pelea con el director de orquesta, están haciendo los arreglos, ¿no? De la obra. Hay un actor vestido de romano que se queja de la iluminación, el de los focos ilumina a la chica en vez de a él y se queja y tal. Entonces, el señor Zamfield va pagando facturas de vestuario, $2.000 por aquí, firma el cheque. Es la hora de empezar el ensayo general. Están muy nerviosas las hermanas. Hay una corista que se cae de una tarima de 2, 3 metros de altura. Parece como que se ha desmayado de estar tanto rato allí de pie. Pero bueno, el ensayo empieza igualmente. Son más Se llevan guau. a la chica al doctor y el novio, el cantante, empieza a cantar. Y entran las hermanas y el productor dice, "Va, este número es demasiado lento, quiten a las hermanas y que se quede solo Eddie cantando, ¿no?" Y entran en ese momento el resto de las coristas, que una de ellas vemos que baila claquet con las puntas como si fuera ballet, es un número que paran. Tenemos a esta actriz, a esta estrella de Broadway que hace esto, ¿no? Vamos a grabarlo y lo ponemos en la película. Y bueno, entonces, en la pausa, el productor Zanfield dice que la hermana pequeña podría ser la sustituta de esa que se cayó de la tarima y la hermana pequeña dice, uy, pero me voy a tener que desnudar. Dice, sí, sí, claro, esto es Broadway, ¿no? Y, y bueno, vemos al de iluminación que le tira el foco al romano, al actor vestido de romano, porque ya está harto de él. Cambian el decorado, aparece el actor este de romano, un montón de chicas detrás en un barco y una de ellas es la hermana pequeña en el atril, que solo tiene que hacer de estatua. Es decir, esta es una de las escenas a color que hablaba antes en Technicolor. Y lo único que tiene que hacer Queenie, la hermana pequeña, es estar ahí eh, como, en la Quieta. proa del barco, ¿no? Como estatua. Ya está. Es un numerito. Y dice, no, lo estás haciendo muy bien, todo el mundo la felicita. Y los ricachones amigos de Zanfield se relamen mirando, ¡ay, qué buena está!, ¿no? Para esto sirve. Y cuando acaba la canción, pues estos ricachones y sus amigos se van a conocer a la hermana pequeña, a Queenie, todos la felicitan por haber hecho de estatua también, digamos. Y, y en cambio Hank no, Hank está triste porque, claro, ella está triunfando y la otra no, al revés. Entonces, los ricachones se presentan a la hermana pequeña, uno de ellos se llama Jock Warriner, que Jock Warriner eh, está, suena mucho a Jack L. Warner, que era el director de los Warner Brothers, el Sí, rival de los de... productores, de los productores de los que hemos hablado.
Sí, pero son los productores rivales de la Metro Sí, Goldwyn sí, Mayer, sí. que es los de No, pero esta que película, son ¿no? de estos productores grandes, la Warner, el Smith, o sea, los grandes estudios, los grandes productores, que son una persona que es la que decide todo. Ujú. Pues este Jock Warriner invita a cenar a la hermana pequeña, ella lo rechaza y se va con su hermana, ¿no? Em, bueno, vemos, por ejemplo, esto de que hablábamos del código, ¿no? De que aquí vemos un colega de este Jock Warriner que está borracho y, y comienza a caminar lascivamente en dirección al, al de vestuario, ¿no? Que hemos dicho que era gay. Pues él se va hacia allí, dice, no, quieto, quieto, se lo evita el otro millonario, pero que es eso, esta insinuación de homosexualidad, de relaciones homosexuales, que luego se dejaron de ver, ¿no? Claro, porque es lo que te digo, se- cuando una de las problemas que hubo también, lo que te digo, después del crack del 29 vuelve el New Deal, una de las cosas que vienen es el mojigatos, ¿no? Se crea otra vez un estado más conservador, más mojigato, en el que todo este tipo de cosas pues no tienen cabida. Y después ya venimos al macartismo y entonces ya todo esto se va hasta los años prácticamente 50, 60, 70, que vuelve otra vez el modelo hippie, pero hasta ese año no desaparece. Ujú. Vale, entonces al acabar el ensayo, el novio dice, vamos a cenar los tres, ¿no? Y claro, la hermana pequeña lo que quiere evitar es estar con este novio, quiere que estén los novios de verdad, ¿no? Los oficiales, la hermana mayor y el novio. Entonces ella rechaza, dice, no, yo no voy a cenar, cenad vosotros dos solos, porque yo he quedado ya con Jock Warriner, este, aunque le había dicho que no, pero le dice, sí, sí, yo ya había quedado con él, y entonces digamos que decide ir a por él. O sea, vuelve otra vez el millonetis este a buscarla al camerino y dice, sí, sí, espérame fuera, que ahora voy contigo, digamos, aceptando. em, por eso, influida para no ir con Eddie, con el novio. Em, entonces, la hermana mayor le dice, no, este tipo no te conviene, a pesar de que sea millonario, lo único que quiere es aprovecharse de ti, ¿no? Y la hermana pequeña, en cambio, eh, eh, se enfrenta a ella y dice, no, pues voy a hacer lo que me dé la gana. Y el novio también va en contra, dice, porque yo no voy a ser la tercera en discordia de nadie, y entonces por eso se va, ¿no? Vale, llega la hermana mayor al hotel, se ve que la hermana pequeña finalmente no fue con Jock, con el Millonetis, pasan 2 semanas y el Millonetis no para de enviar flores a la hermana pequeña para felicitarle el cumpleaños, entra en la habitación, la ve, le da las gracias por las flores, pero que ella es una chica decente y bueno, pues ven que es tu cumpleaños, te he montado una fiesta de cumpleaños para ti. Y en ese momento entra el novio, Eddie, y Eddie se ve claramente celoso de este Millonetis y se queda para esperar para que no pase nada, ¿no? Y dice, Voy a estar aquí fastidiando, pero hago como que espero a mi novia, a la hermana mayor. Así que el Millonetis se va, no permite que se besen los dos, la hermana pequeña y el Millonetis, y lo hacen las manos. Y la hermana mayor está con el tío, el tartamudo, el Jet, que le propone llevarse a Hank de bolos, ya que tú no estás triunfando aquí, que está triunfando tu hermana pequeña, pues déjala aquí y vente conmigo, ¿no? Dice, no, no, yo la tengo que proteger porque es un mundo muy nuevo, entonces no la quiero dejar sola aquí. Sale con este Millonetis y tengo que protegerla un poco, ¿no? Y dice, em, bueno, y tú, el tío le dice, ¿y tú por qué no te casas con Eddie? Porque así, si Queenie, la menor, te ve feliz, pues esto ayudaría también a la felicidad de la hermana pequeña. En cambio, vemos que Eddie le está cantando a la hermana pequeña. O sea, es el contraste, ¿no? Vemos este corte para ver que
ella, la hermana mayor, está pensando en el novio, pero el novio le está tirando los trastos a la hermana pequeña. Bueno, no, es que no lleva saco ya, que ahí ya... Le dice que no para de pensar en ella por las noches, que están hechos el uno para el otro, que le ha compuesto una canción, intenta besarla y en ese momento entra la hermana mayor. Y entonces la hermana pequeña disimula y hace ver que Eddie estaba intentando influir para que no saliera con el Millonetis, con Joe Warriner. Pero que yo me pienso ir con el Millonetis y se va ofendida, pero es eso, para disimular y para salir de esa situación, ¿no? Eh, Esto cuela a la hermana mayor, que no se enfada con el novio, a pesar de que le estaba asaltando a tope. Y le dice, mira, le he comprado un pastel de cumpleaños a mi hermana pequeña y le vamos a hacer una fiesta también. Y le he comprado un anillo y no sé qué. Entonces, eh, vamos a hablar, Eddie se va, quiere hablar con la hermana pequeña y Hank eh, le hace dar un beso de despedida a la hermana pequeña. O sea, es como la hermana mayor no para de decir, pero besaros, ¿no? Ser amigos. Y bueno, y pasamos a la fiesta Sí, de o sea, cumpleaños. el comportamiento de la hermana no tiene ningún tipo de lógica. Ningún tipo de No. lógica. Entonces pasamos a la fiesta de cumpleaños. Hay una habitación con chicas, hay un invitado que trae la radio para hacer una fiesta. Hay una discusión de qué radio es la mejor, que esta pilla emisoras más lejanas para escuchar música programas más lejanos a mi ciudad. Y llega la hermana mayor. Todo el mundo pensaba que era la hermana pequeña, pero no, porque la hermana pequeña resulta que ha ido a la fiesta del Millonetis en vez de a la de los amigos, ¿no? De los más cercanos. Y los invitados quieren seguir con la fiesta, pero la hermana mayor no está de humor y se llevan la fiesta a la habitación del hotel del novio de Eddie. Los invitados todos se van y se queda un momento Eddie con la hermana mayor animándola, ¿no? Dice que bueno, que tranquila, que aún le tiene a él, ¿no? Aunque su hermana se vaya con el Millonetis, ¿no? Em, y bueno, Eddie se va a la fiesta y Hank, la hermana mayor, se queda llorando en la habitación. Y pasamos a la fiesta de la que está la hermana pequeña con el Millonetis y hay una actuación de 4 guitarristas cantantes, un número que tenían que poner ahí, ¿no? Después de la canción, la hermana pequeña le da las gracias por la fiesta, se pone a bailar con el Millonetis y la canción que bailan resulta que es la misma que cantó Eddie en la habitación. Así que la hermana pequeña le dice, cambia esta canción que no me gustan estas canciones románticas porque le hace recordar a Eddie. Y resulta que la canción que hacen que toquen es la melodía de Broadway, otra que también ha compuesto Eddie. O sea que no puede parar de pensar en el novio de su hermana. El Millonetis le da una pulsera de diamantes a la hermana pequeña, le dice, mira, te he comprado un piso también en Park Avenue, un Rolls Royce, y eso a la hermana pequeña dice, ostras, pues mira, puedo tener cosas, ¿no? Si estoy con este ricachón. Pues entonces ya vemos que esta es la relación que van a tener, ¿no? Ella está teniendo cosas como contrapartida a estar con el Millonetis. Sí, bueno, es la querida, sí. Ujú. Al final llega la hermana pequeña borracha a la habitación del hotel a las 5 de la mañana. La hermana mayor la está esperando despierta y deprimida. La hermana pequeña, mira qué pulsera me he llevado. Dice, tendré más cosas si voy con este hombre, ¿no? Dice que no, que tú tienes que ir con alguien mejor que este Millonetis, alguien como Eddie, alguien como el que yo he encontrado, ¿no? Pero claro, ella no sabe que en realidad quiere estar realmente con el novio suyo, ¿no? Y dice, no, no, yo quiero tener lujo y tú te quedas con Eddie. Así que yo me voy, ¿no? Pero lo hace en parte por eso, para no romper la pareja de su hermana. Bueno, pasamos de plano, vemos el programa de la obra musical, el Teatro Zanfield, que presenta La boda de la muñeca pintada, que es música
de Nacio Herb Brown, letra de Arthur Freed, los dos compositores reales, la cantante James Burrows y las bailarinas, las Thunfield Dolly Girls. Y vemos el número, otra vez en Technicolor, la boda de la muñeca pintada. Um, que bueno, que en lugar de tener una orquesta en vivo interpretando la música, la nueva coreografía se filmó durante la reproducción de la toma original. O sea, que es la primera secuencia esta que está filmada con una música pregrabada, porque se hizo tantas veces también que estaban interpretando el número mientras reproducían lo que ya habían grabado previamente. Entonces Playback. vemos... Sí. Bueno, entonces vemos ahora el número, el novio, que este es el cantado por las hermanas, que este no es en color, este es en blanco y negro, y al público parece que le gusta y le hacen saludar dos veces, y después ellas discuten porque Hank, la hermana mayor, le prohíbe a la hermana pequeña salir con el millonetis, la hermana pequeña se revela ante ella y ante el novio y hará lo que ella quiera, una escena que vemos repetida, ¿no?, de las escenas anteriores. Eh, la hermana mayor se va y Eddie le dice a la hermana pequeña que se preocupa porque ella le quiere y, y Queenie le confiesa que ella también le quiere a él, pero que por eso tiene que salir con el millonetis porque no puede romper la pareja, ¿no? Entonces, ahora tiene que salir el novio este a cantar su canción. El millonetis, bueno, la hermana mayor lleva le envía un vestido a la hermana pequeña en el vestuario para que se lo ponga en su cita que tienen en el piso y la hermana mayor le advierte que el millonetis este nunca se va a casar con ella, que solo la quieren por lo físico y entonces empiezan a pelear las dos hermanas físicamente, entra el novio y el novio amenaza con matar al millonetis incluso, o sea, se involucra en la pelea y sale la hermana gritando, diciendo que le odia y se va con el millonetis al final. Entonces, ahí es cuando la hermana mayor se da cuenta su novio quiere a la hermana pequeña y le dice, pues tú no puedes dejar que se vaya con el millonetis este y que te robe a la niña, a la hermana pequeña, ¿no? Y dice, ah, el, el- la hermana mayor hace ver como que en realidad no le quiere a él y que se tiene que ir con la hermana pequeña, ¿no? Y para que él pueda ir a buscar a la hermana pequeña. Em, y dice, sí, yo solo te quería para salir en la obra, así que te puedes ir con mi hermana, no pasa nada. Pero ella se sacrifica, la hermana mayor se sacrifica y dice, porque Ujú. tú lo que eres es un cobarde que no puedes ir a salvarla. Entonces, ¿cómo que no? Y entonces sale ofendido, digamos, y sale a buscarla, a rescatarla del millonetis. Y cuando este se va, la hermana mayor, claro, se queda llorando y llama a su tío para decir, acepto la gira esta de 30 semanas que tenías para mí y, y búscame otra rubia para sustituir a mi hermana, que me voy sin mi hermana y me quedo ahí y me salgo de la ecuación yo, ¿no? La hermana mayor. Entonces vemos a la hermana pequeña que está con el millonetis, que le ha comprado un apartamento entonces a cambio pues quiere que le dé calorcito, digamos, y ella se resiste con el millonario y en ese momento entra el novio que la salva, le da un puñetazo el millonetis al novio de la hermana mayor, lo echan de la fiesta y la hermana pequeña devuelve los regalos al millonetis y se va con el novio, el cantante, digamos. Entonces, vemos a la hermana mayor, al tío Jet, al tartamudo, que vienen que reciben a Eddie y a Queenie, a la hermana pequeña y al novio, vuelven de su luna de miel y se ve que han hecho las paces, todo el mundo está bien ahora, que ella, la hermana pequeña, ya no actuará más porque ya se ha casado, tienen una casa en Long Island, y en cambio la hermana mayor sí que está de gira, porque no tiene casa fija, tiene vida de artista, no para de viajar y entonces ella sí que sigue actuando con la rubia
la que se llevaba mal, creo que es, en la obra anterior, es la rubia que han conseguido para sustituir a su hermana pequeña y entonces se van de gira con ellas dos. Em, entonces, bueno, pues la hermana mayor y la rubia ensayan el numerito este, lo hacen fatal, al final tienen que correr para no perder el tren, la hermana mayor le da un abrazo y un beso en la boca a su hermana y a su exnovio ahora, pero se le dan el beso en la boca igual, se van a coger el tren, la, eh, el- los dos, el marido y mujer ahora, la hermana pequeña y Eddie, el novio, se quedan solos. La hermana pequeña se pone a llorar, se lamenta de que su hermana mayor nunca ha tenido una oportunidad y de que ella no la ha robado el novio, ¿no? Que no la ha hecho ser más feliz. Y el novio le dice, no, tú no te preocupes, que tu hermana mayor es feliz yendo de gira, así es como ella disfruta, ¿no? que, que tú estarás bien cuidada por mí y entonces ella estará contenta porque estaré yo contigo, ¿no? Que la gente no puede evitar enamorarse y que ellos, Eddie y Queenie, están hechos el uno para el otro. Y entonces lo que vemos es a la hermana mayor triste yendo al tren y metiéndose en esta nueva vida, ¿no? En esta vida que ha tenido siempre de funciones diarias, 4 funciones diarias, que, que habla con la nueva compañera suya, la rubia, que si le deja llevar el asunto volverán a Broadway en 6 meses, o sea, se vuelve a involucrar en la carrera artística suya, ¿no? Pero olvidando que ha dejado al novio, que se la han quitado, que está con su hermana y todo esto. Por eso que es un final un poco triste, ¿no? Porque este es el final Sí, de la sí. película. Entonces, no sé, ¿qué te ha parecido la película? Bueno, la película, lo que ¿no? La trama, pues, no tiene lo que te digo, lo que he dicho antes, la trama es básicamente. eh, es un vehículo de lucimiento de la hermana pequeña y excusas para ir poniendo las canciones. O sea, por eso te he dicho que la trama es básicamente es muy básica. E incluso hay momentos en los cuales griñola porque no acabas de entender, o sea, los personajes no tienen cero profundidad. O sea, es una película básicamente machista, eh, Escenas que se básicamente repiten, ¿no? Lo de las discusiones son siempre lo lo que te mismo. digo es por eso te decía que tiene muy poca chicha en la película. La película, o sea, no hay un desarrollo. El personaje, tú ya lo ves venir todo desde el principio. O sea, tú en cuanto ves que él mira a ella de forma cariñosa, por ejemplo, si te fijas, todos los personajes son buenos. No hay un personaje malo. Mionetis, quizás, pero tampoco es que sea excesivamente malo. ¿Sabes? No hay un arco de los personajes, ¿sabes? No. En películas, esta película, esta trama, muy posiblemente la trama, la hermana pequeña sería la mala, en que intentaría romper y el novio insistiría en seguir con la hermana grande, ¿no? Entonces sería la hermana pequeña la que se iría de gira y el amor triunfaría, todo este tipo de cosas. Aquí no, aquí es, bueno, es un aparato de lucimiento que hace que muchas veces la acción, bueno, sea un poco. Pero bueno, es un vehículo, es lo que te digo, la trama es muy pequeña, son excusas para cantar, para que se hagan bailes y que se hagan todo. Bueno, No como le puedes quería pedir. hacer spoilers, pero esta es la película que tiene menor puntuación de todas las ganadoras de un Oscar Claro. en A ver, IMDb, la por película, ejemplo. lo que te digo, la película por eso al ir a verla tiene que ir con una idea de naif y valorando lo que es, ¿no? Es más bien, es casi un arte de arqueología, por así decirlo, ¿no? Ujú. Este es cómo se hace un musical, ¿no? Eh, un primigenio, que no hay nada, que no hay. Lo tienes que mirar desde ese punto de vista. Si la miras desde un punto de vista o sea, no puedes ir como vas a ver una película como yo creo que sí que podría ser, y yo creo que sí que podremos ir a ver la siguiente, ¿no? Son películas que realmente sí que tienen un peso y un bagaje que esta no tiene, pero esta
es el caso que tiene. Entonces, tiene Sí, la ha gracia. envejecido mal, pero ya te digo que en aquella época lo petó, No, sentó pero las bases del claro, no, género, todo el pero mundo quería ver musicales. sí, claro. Mm. O sea, lo que lo peta por lo que peta, porque es una película de sonido. O sea, básicamente lo tenía todo, ¿no? Nuevo Para lenguaje. petarlo. Mm. Sí. Claro, pues a eso me refiero, ¿no? Es, es como segundas partes de muchas películas, que es una mierda la segunda parte. Pues igual, lo va a petar, sabes que lo va a Ujú. petar. O sea, Claro. Transformers, toda la saga Transformers, no hay por dónde cogerla, pero lo va a petar. ¿Por qué? Porque la gente la segunda parte la va a ver, seguro. Pues esto es igual, ¿no? Una película que básicamente es el sonido, porque lo que te vendes, vas a ver mucho sonido, van a ver canciones, vas a hartarte de escuchar. ¿Qué quieres? ¿Quieres sonoro? Pues tú mismo lo has dicho, la primera escena. O sea, ya explica, la primera escena lo explica, ¿no? Y por eso, y por eso pues lo que te digo, la película es interesante al nivel de lo que decimos, ¿no? ¿Cómo, cómo fue la primera película realmente con cara y ojos sonora que pues, ves esta película y te te hace ver eso? Ujú. Las siguientes películas, aquí se notará que ya el solo ya está consolidado. Vamos a fijarnos en las actuaciones, en las escenas, en tal, y o sea, vamos a buscar algo más aparte de simplemente el sonido. Muy bien, pues eso, ya em, veremos en la siguiente película que nos toca. La siguiente ya será Sin novedad en el frente, de 1930. Así que, bueno, nos despedimos. De momento, sin novedad en el frente. Esperamos a la siguiente película, Sin novedad en el frente, de ganadora de un Oscar en 1930. Bueno, la adaptación de la novela, famosísima novela, o sea que Hay para explicar, sí, sí. pinta bien, sí. Muy bien, pues preparemos las palomitas y hasta el siguiente capítulo. Disfrutad de la Muy bien, canción. que vaya Hasta luego. bien. Adiós, Adiós, adiós. adiós.